Una de las cosas que los cubanos no podemos dejar de pensar es en las conspiraciones. Nacimos en una conspiración, estamos en una conspiración y viviremos en una conspiración. Vamos a analizar el juego de los hits bajo el prisma de las conspiraciones universales. En solamente unos segundos vamos a tener ese tema acá. Y hablando de conspiración, alguien que las entiende y ha hablado de ella durante muchísimos años es Carlos Alberto Montaner. Acaba de lanzar una nueva novela y realmente todos aquellos que disfrutamos del género, pero no solamente del género desde el punto de vista per se, sino también de que queremos a través de la novela aprender algo, pues esta novela es una propuesta tremendamente importante en las ya varias que tiene Carlos Alberto Montaner. Se mete en vericuetos históricos realmente interesantes e importantes para aquellos que no solamente, algunos que lo hemos olvidado y otras cosas que ni siquiera lo sabíamos. Y hablando de personajes importantes, René Gómez Manzano suscribe con otro grupo de compatriotas un documento que es un parteagua en la historia de la oposición de nuestro país. Se titula La patria es de todos. Hasta ese momento, básicamente, nosotros no creíamos que la patria era de nosotros, la oposición, y el gobierno se creía lo mismo. Ellos plantean algo, la patria es de todos, de tirios y troyanos, y tenemos que acostumbrarnos a eso y a ver cómo podemos empezar a aprender a vivir juntos. René ha salido de Cuba, vamos a estar hablando con él de forma exclusiva en solamente unos segundos. Y después vamos a regresar aquí a nuestra querida ciudad, siempre tan llena de noticias agradables, de cabilderos metiéndose en lugares que uno no sabe ni por qué están ahí, de dineros que se pierden y que se encuentran, hasta caballos que no se sabe ni siquiera dónde están. Vamos a estar hablando con Elaine de Valle, de Política Cortadito, acerca de nuestra queridísima ciudad y sus vericuetos políticos, todo eso y mucho más aquí, ¿dónde? En Prohibido Callarse. Ok, regresamos aquí a Prohibido Callarse. Hoy es viernes, ayer perdieron los Miami Heat y tenemos dos de nuestros queridos amigos, compañeros, colegas, con ellos vamos a analizar el juego de ayer y hablábamos en la presentación de conspiraciones, de cómo perdieron. Yo me suscribo a todas las conspiraciones que hay, no a una, a todas, me suscribo de entrada. Pero Alberto Tavares tiene realmente más que una conspiración, una explicación acerca de por qué venimos al juego, que a mí me parece interesantísimo. Mi querido Alberto, gracias por acompañarnos. Usted vino hasta con el pullover. Sí, con el del Miami Heat. Bueno, yo soy del Miami Heat, claro. Simpatizo con el equipo del Miami Heat, fanático. Bueno, esta conspiración, vamos a llamarla así. Exactamente, explíquela. Roberto, es porque muchos fanáticos aquí en Miami se me han acercado y me han dicho algo que está dentro del margen de la duda. Y de las posibilidades. Y de las posibilidades. Claro. Esa duda se puede descifrar fácilmente, se puede eliminar fácilmente, haciendo una investigación. ¿Cuál es la duda? Primero que todo, ¿cuál es la duda? Diga usted cuál es la duda. Bueno, la duda es dónde entrenó el equipo de San Antonio Spurs. ¿Por qué tiene que ver eso? ¿Dónde entrenó? Si entrenó en el calor, si entrenó en la altura, buscando una capacidad física pulmonar por encima de lo normal antes de este juego, y entonces hubo la conspiración de que entonces existiera una falla eléctrica en el estadio de San Antonio para que entonces el hit se acabara como terminó LeBron, poniendo hielo a Wade durante el juego en la nuca, al igual que a LeBron. Y entonces, si tú entrenas durante 4 días seguidos en una situación de esa, en una situación de calor, no como normalmente ellos entrenan en el aire acondicionado, entonces tu preparación es superior y tu capacidad física es superior para ese juego. Entonces, la temperatura era de entre 90 y 102 grados Fahrenheit. O sea, para beneficio de los televidentes ahora, que no vieron el juego. La duda, ¿cómo se elimina? Entre ellos mi nieta, que tiene 5 años. Claro. Fueron las únicas gente que no vieron el juego. Ayer en el partido el aire acondicionado se rompió y el calor era tremendo. Los jugadores del Heat se veían realmente, a pesar de que el nombre del equipo no debería de acompañar esto, se veían realmente golpeados por el calor. Al final del juego, LeBron James tuvo que salir con una lesión en un músculo, probablemente. Y una de las cosas que tenemos que averiguar, o sea, que muchos quieren averiguar, es hasta dónde esto le puede perjudicar para su próximo enfrentamiento, porque esto es muy normal cuando la gente se deshidrata. Y realmente el calor golpeó a los jugadores del Heat, muchísimo más a los jugadores de San Antonio, y lo que nos trata de lo que está explicando Alberto, que yo suscribo esa teoría, además me encanta, como dije al principio, todas estas teorías me encantan, pero esta me gusta porque tiene mucha profundidad, es de que probablemente a exprofeso
apagaron el aire acondicionado. Se rompió el profeso. Eso es lo que tú quieres decir. Ese es el margen de la duda, Ajá. como dónde entrenó San Antonio. Si se hace Y una si el aire investigación, acondicionado lo rompieron. si se hace una investigación, Roberto, entonces mira, la duda se echa al lado, porque las condiciones son pareja para ambos equipos, Luis, siempre y ¿tú cuando no suscribes la entrenaron teoría? así. Sí, mira, si esto es un hecho, es algo feo, ¿no? Porque yo creo personalmente que con las condiciones dadas, ¿Debían haber dado juego? no, la NBA ¿Hay alguna debería haberlo regla parado. que Ninguna regla. que si hay La alguna regla que le pida, monetaria. o sea, que hay alguna regla que pueda ser cancelado? Sí, claro que sí. Si las condiciones no están dadas, pueden estar cancelar el juego. El único punto aquí es el interés económico que hay detrás de esto. Y además, apunto mucho esto, si nosotros vemos, Miami Heat salió ayer como habíamos hablado acá, en los últimos 3 encuentros ha salido ganando siempre, que Miami Heat generalmente no hace así. Miami Heat llega hasta tener 9 puntos adelante. Estaba dominando el encuentro Miami Heat. Pero tú te das cuenta, el mecanismo físico, que hay una merma en el minuto 20 prácticamente. O sea, Miami cae por agotamiento físico. Y San Antonio no, fíjate. Yo no vi ni a Parker ni a Duncan, que tiene 38 años, con una bolsita de hielo. No me quiero sumar a la conspiración. Yo sí me sumo y la suscribo. Eso es lo que llama la atención. Además, el equipo de Miami Heat son jugadores con más años. Está Ginobili, está Duncan, está Tony Parker. Llevan incluso jugando juntos, pero la edad que tienen ellos comparada con la del Miami Heat. Sin embargo, Ginobili estaba corriendo de punta a punta como si nada. Aparte lo sentaron y le dieron un poco de descanso porque no estaba bien. Y Duncan estaba en todas las condiciones. Los otros jugadores, Green, estaba como tiró de... Bueno, fue el que mató al Miami Heat con las canastas de 3 puntos, los tiros de 3 puntos, que logró 3, y ahí fue donde vino la desventaja ya para el Miami Heat. Lo que te iba a decir, a mí me parece, yo suscribo realmente, pero los tiros de 3 no tienen nada que ver con el calor, tiene que ver con la capacidad. Pero estaba muy bien Green, entonces no le estaba haciendo daño el calor a él. Ya. El problema es, mira, pero la lesión de LeBron, ¿hasta dónde puede afectarlo en el transcurso de esta serie? Esto es preocupante. Ayer se dijo en la rueda de prensa que puede haber sido por falta de oxígeno en el Se deshidratado, cuando uno se deshidrata. Eso es lógico, eso tiene que ver. Nuestro punto clave es ese. Creo que si el domingo no está bien y si el domingo Miami pierde, tiene que... Una desventaja de 2 juegos contra un equipo tan bueno como ese es posiblemente crucial. Prácticamente tendríamos que ganar los 2 acá. Recordémonos que tenemos menos juegos ganados que ellos, por tanto de los 7 juegos hay que jugar 4 juegos allá. O sea, quiero decir algo a lo que decía Luis de la NBA. Pienso que a lo mejor la NBA no tomó una decisión porque ninguno de los 2 equipos protestó, pero lo que sí es un bochorno, Roberto, es que la NBA permita que una final tan esperada, la segunda final entre ambos equipos, se juegue de esa manera. Ellos sabían antes de empezar el juego que ya el aire acondicionado estaba roto. Sí, claro que sí. Ahora quiero decirte algo. Para los fanáticos del Miami Heat, el año pasado Miami Heat también comenzó perdiendo el primer juego. Sí. Y ganó la serie. Con serie. Ray Allen. ¿Qué usted todavía que tiene posibilidad de ganar? Sí, mira, nosotros tenemos, y ayer se vio un equipo inspirado, un equipo con set. San Antonio también tiene que ganar. San Antonio está contra la, digamos, pared hoy, ¿no? Claro. Y esta posiblemente será el último anillo que pueda tener Duncan. Posiblemente a Duncan le queda un año más y punto. Así es. Y yo creo que es un tremendo jugador, es un tremendo centro. Lo va a dar todo, es un tipo que no ha tenido en la NBA problema nunca. Nosotros tenemos también a un trío de oro y yo creo que la serie empieza ahora y que un mal paso por las situaciones X, cualesquiera que sean, es un mal paso solamente. Miami Heat es mucho Miami Heat. Y no es porque yo sea de Miami Heat, pero tenemos que ganar. Claro, yo realmente creo que esto va a depender de qué tiempo le toma a LeBron James recuperarse de su lesión. Yo pienso también eso. Hay 2 equipos, ¿no? El equipo de Miami Heat con LeBron James y el equipo de Miami Heat sin LeBron James o con un LeBron James limitado. Ayer precisamente se vio que cuando LeBron James se tuvo que salir, la corrida de San Antonio fue 15-0 y eso pesa. Si LeBron James está limitado, creo que San Antonio se lleva esta serie fácil. Si LeBron James logra recuperarse a tiempo y estar en plena forma para el próximo partido, creo que sí tenemos una oportunidad. Si y que San Antonio fue el equipo con mejor récord en la NBA, fue el que me quedó con el mejor promedio de ganados y perdidos. Lo bueno que tiene la serie final esta, Roberto, es que los juegos no son como en los playoffs anteriores que se juegan uno detrás del otro. Aquí hay un espacio de días, se jugó ayer, ahora hasta el domingo no juegan y así puede ser que a lo mejor, si el domingo no está bien LeBron,
puede incorporarse por lo menos al tercer juego, pienso yo. Nosotros viramos a casa el día martes y yo creo que ya para esa fecha Miami tiene que en casa darlo todo, que lo ha dado todo siempre. Claro, claro. Por lo menos vamos a ver si le mandamos por lo menos, o sea, algo para refrescarse, ¿no? Y si hacen la investigación, bueno. Hace la investigación, tú y yo estamos. Entonces se elimina. Además vamos a dejar esto grabado y si se elimina la conspiración. Yo voy a hablar con la administración del HIT. Con la administración del HIT y vamos a iniciar una investigación en todas formas, mi querido amigo. Y vamos a grabar esto para el futuro. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Luis. Nosotros regresamos, como lo hablábamos acerca, con esta novela que acaba de terminar Carlos Alberto Montaner. No la he leído completa, empecé a leerla, paré, porque ese es el tipo de libro que uno dice, espérate un momentico, esto no es para leerlo corrido, esto es para leerlo con tiempo, con toda la calma que uno necesita leerla, pero me encantó la novela, vamos a hablar de ella, vamos a hablar de otras cosas con Carlos Alberto Montaner cuando regrese aquí a Prohibido Callarse. Regresamos. No hay que ser muy pesimista. Vi una foto de una pancarta en Venezuela, en Caracas, antes de venir para acá, en internet, que decía: las cosas no están tan mal en Venezuela. En Argentina manda la mujer de un muerto. En Corea manda el hijo de un muerto. En Cuba manda el hermano de un tipo que está medio muerto. Aquí ya directamente mandan los muertos. Mi querido Carlos Alberto, siempre un placer tener acá en el programa. ¿Verdad que sí? Gracias, Roberto, por invitarme. Estaba diciendo cuando hacía la presentación, o sea, uno usualmente recibe los libros, los lee de compromiso y pues nada, habla del libro. Y me llegó el libro hace un par de días, empecé a leerlo, y lo quería atropellar para cuando tú estuvieras acá, bueno, pues poder decirte, mira, leí esta parte y esta otra, y más o menos lucir informado. No lo atropelles, léelo poco a poco porque... Exactamente, eso es lo que decidí, porque es tremenda novela. Bueno, yo trato de hacerla. Lo primero, un libro, una novela tiene que ser interesante, tiene que capturar al lector. Entonces, aquí, desde que comienza, es el intento de secuestrar al lector y que le interese saber qué le va a pasar a ese personaje. Quiero decirte que es una historia de ficción en medio de un panorama real. Que comienza, es decir, la historia real comienza cuando en 1948 hay una reunión en el Waldorf Astoria y en ese momento se está formando la CIA, pero todavía no existe la CIA, sino hay un proyecto y hay uno de esos agentes que viene de la OSS que va a ese hotel a ver qué es lo que está pasando allí y se encuentra una reunión de 1.500 intelectuales de primer rango, presididos de manera ad honorem por Einstein, y sabe y se da cuenta este hombre que eso todo es una manipulación de los soviéticos, que es el Congreso Mundial por la Paz, que es todo una operación de los soviéticos. Y sale corriendo a ver a Truman y le dice al presidente Truman: hemos ganado la guerra y es inútil. Todas las percepciones, la batalla por las percepciones la estamos perdiendo porque los soviéticos se están apoderando de la imaginación política de este país. Hay un personaje en la novela que no aparece porque ya está muerto cuando ocurre todo esto, que es Willy Münzenberg, que es un alemán comunista. Nosotros vemos el mundo entero. Pero es que nada más que para beneficio de los televidentes, esto no son cuestiones ficticias. O sea, tú estás hablando, dentro de un marco real. Yo estoy colocando unos personajes de ficción. Exactamente. Pero el marco es real. El marco es real y cosas que existieron. Y cómo Estados Unidos, dentro del principio de la Guerra Fría, tiene que hacer algo para enfrentarse a la gran operación de relaciones interpúblicas de la Unión Soviética, que son los Congresos Mundiales por la Paz. Y ellos no saben cómo luchar contra eso, porque están luchando contra realmente la pedagogía política de un hombre al que asesinó a Stalin, pero que había sido amigo de Lenin, que es Willy Münzenberg, que es el tipo que crea el aparato propagandístico. El aparato propagandístico en el mundo entero. El hombre que, si nosotros seguimos hablando de Sacco y Vanzetti, fue porque Münzenberg lo puso en el radar. Si nosotros vimos de muchachos, yo lo vi de muchachos, el acorazado Potemkin, es porque Willy Münzenberg impulsó esa película. Y si leímos los 10 días que conmovieron al mundo, fue porque Willy Münzenberg lo convirtió en un bestseller. Entonces, ese genio de la propaganda política, que en este caso propaganda política prosoviética, apabulló
a las democracias occidentales, que no sabían cómo enfrentarse a eso. Te voy a decir, además que abre un paréntesis, no es que la inteligencia rusa de los años 30, que de alguna manera con él y otros intelectuales rusos, que después Stalin se encargó de matarlos a todos, ¿no? Eran realmente geniales, era mucha gente que estaba alrededor de Trotsky, etcétera, eran geniales. Bueno, eran geniales, y aquí es el enfrentamiento, y el enfrentamiento pasa por Cuba, por cierto. Hay un momento en el que, en el esfuerzo por tratar de enfrentarse a los soviéticos en estos, hay dos personas que van a Cuba a tratar de organizar a los intelectuales cubanos. ¿Y sabes quién es una de los cabezas que lucha contra los soviéticos? ¿Quién? Raúl Roa. Wow. Ahí aparece, y aparece también... ¿Esto es un hecho histórico? Es un hecho histórico. ¿Qué cosa? Además, te metes en el asesinato de Mella. En el asesinato de Mella porque el asesinato de Mella no es como lo cuenta oficialmente, pasó de otra manera, y tiene que ver con... Tina Modotti fue cómplice, no solo era la amante de Mella, era la amante del asesino de Mella, simultáneamente. Entonces, todo eso está contado, y está contado por medio de un personaje que es un trotskista. Yo no te voy a, yo quiero que tú lo leas hasta el final, porque el final es sorprendente. Sí. Y es sorprendente y es real. El libro está dedicado a Joaquín Maurín, que fue una persona que yo estimé mucho, que fue un viejo trotskista español, que fue el fundador del Partido Obrero de Unificación Marxista. Estuvo 10 años preso en las cárceles de Franco, y Franco no sabía que él estaba preso, estaba con una documentación falsa. La historia es la historia de Casablanca, prácticamente. La mujer de él, durante la Guerra Civil y después durante la Segunda Guerra Mundial, se enamora, ella no sabe ella cree que su marido está muerto, que lo han matado los nacionales, y se enamora de un periodista alemán que tiene un pasaporte noruego, que es Willy Brandt. Y Willy Brandt, en un momento dado, saben ellos dos que Joaquín Maurín está vivo en una cárcel con un nombre cambiado. Wow. Y entonces ella... Esto es parte también de la trama. Bueno, no es parte de la trama, pero está... Es decir, Maurín aparece en la novela porque el gran esfuerzo contra Stalin viene de los trotskistas. Claro. Y son los que pasan por él. Exactamente. Julián Gorkin, por ejemplo, que es el hombre que utilizan en el mundo de habla hispana. Esto realmente es a nivel planetario, y el esfuerzo lo dirige Arthur Koestler. Entonces, es ese mundo maravilloso de los años 20, de los años 30, de la Guerra Civil Española, que fue un movimiento, fue un episodio básico en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la pugnacidad entre la Unión Soviética y Occidente, y en este caso los Estados Unidos. Está muy presente Atenas, porque en Atenas, es cuando los aliados entran en Atenas para liberar Atenas, tienen que fajarse a los tiros, por supuesto, con los comunistas. Con los comunistas, y con los nazis por una parte y con los comunistas por otra. Exacto. Y ahí comienza la Guerra Fría, prácticamente ahí en Atenas. En Atenas. Y también el asedio a Turquía. Yo creo que, además, es una novela de amor. Es una novela de amor y de amor por eso en la cubierta del libro aparecen dos personas enmascaradas, porque son dos personas que uno cree que son una cosa y son otra. Y que forman... Tiempo de canalla. Tiempo el amor, de canalla. La traición y la muerte en la Guerra Fría. Claro. ¿Tú has encontrado que esta es la mejor manera de decir las cosas que tú tienes que decir? ¿Es más efectiva? Yo he encontrado que es la manera más divertida de decirlo. Realmente este libro comienza, cuando yo estoy escribiendo Otra vez adiós, hay un capítulo del libro que me doy cuenta que ese capítulo es lo suficientemente importante como para desarrollarlo en una novela, que es esta Tiempo de canalla. Que los capítulos, cuando uno empieza a escribir, tiene vida propia lo que uno va Tiene vida propia. Bueno, extraje ese capítulo y ese capítulo aparece aquí, que es el paso por La Habana en medio de la lucha yo creo que la Guerra Fría, que hoy en día está de moda la Guerra Fría, y hay series de televisión, y empieza a verse como un episodio realmente tan importante y tan extraordinario, como que cambió el mundo. Nosotros hemos sido testigos de una de las cosas más estremecedoras del mundo, que fue la desaparición de la Unión Soviética, el colapso del comunismo, el fin del marxismo como una referencia teórica. Todo eso ha ocurrido ante nuestros ojos. Y eso forma parte de un enfrentamiento político que existió, porque un enfrentamiento político... Que comienza en la década de los años 30. Y es lo que tú básicamente empiezas de alguna manera... Empieza la década de los años 20, de alguna manera. Empieza con la muerte de Lenin, yo diría.
con la muerte de Lenin, no, y antes, es decir, en Cuba empieza, por ejemplo, cuando Fabio Grobart, que es un joven polaco de 20 años, llega a Cuba a formar el Partido Comunista. Estamos hablando de 25, 26. En el año 25. En el año 25. Ajá. Pero ¿por qué es importante un muchacho polaco de 20 años? Porque el jefe en ese momento de la GPU o de los servicios de inteligencia soviéticos era un polaco. Y tenía una relación directa. Y por eso ese muchachito de 20 años, que era muy listo, se convierte un poco en una de las figuras importantes en la creación del Partido Comunista cubano, donde ya mi personaje figura y empieza a vincularse a la Unión Soviética. Hay que decir algo, Roberto, que es interesante. Los partidos comunistas tenían 3 tipos de militancia. La militancia abierta, que era la de los que todos sabíamos que eran comunistas. La militancia secreta, que formaba parte de otros partidos y practicaban lo que llamaban el entrismo, entraban en el Partido Ortodoxo, en los demás partidos políticos, para penetrarlos desde dentro. Y había una tercera militancia, que era la directamente del KGB. Es decir, los comunistas que se formaban en la Unión Soviética dentro del KGB, eso no los conocía nadie. Y esa gente era muy importante porque para la Unión Soviética, cada partido comunista en el mundo no era otra cosa que un mecanismo de defensa de la Unión Soviética. Es decir, no era solidaridad con los hermanos, no. Era un escudo que había en Cuba o que había en México o que había en Argentina, organizado por la Unión Soviética para proteger a la madre patria. Ni siquiera la visión troquista de la revolución permanente, ni crear otros frentes revolucionarios en el mundo, es lo que tú dices. Esa visión queda total y completamente contaminada con Stalin, y lo que terminan siendo los partidos comunistas eran escudos para tratar de proteger a Stalin y a la Unión Soviética, punto, ¿no? Eso es lo que era. Y este libro no narra. Ese libro lo cuenta y cuenta una historia de amor, una historia un poco perversa. Hay un elemento ahí de sadomasoquismo que yo creo que es interesante y que al final encuentra su sentido en el libro. Lo voy a leer. Carlos, muchísimas gracias, ¿verdad? Que es un verdadero placer. Y aquellos que les gusta, pues nada, la novela, van a disfrutarla como novela. Aquellos que les gusta la historia, la van a disfrutar como historia. Aquellos que quieren aprender, como yo, tienen que leerla despacio porque tiene cualquier cantidad de información dentro de un marco, como decía Carlos Alberto al principio, de un marco total y completamente histórico. Empieza esta trama que se desarrolla, que empieza en los años 20 y que tiene que ver con la Guerra Fría y cómo se van conformando algunos movimientos. Revela una cantidad de información de que a veces que nosotros nos imaginamos cosas, pero no la tenemos muy segura. El que le gusta el género, al que le gusta la historia, no se puede perder Tiempo de Canalla. Para mí, no digo que es una de las mejores novelas que por lo menos, pero lo que yo empecé a leer es una de las que más me gusta de la que tú has escrito. Ah, bueno, pues me alegro mucho. ¿Cómo que no? Muchísimas gracias. Carlos Alberto Montaner, Tiempo de Canalla. Muchas gracias a todos, a ti, y regresamos hablando de Tiempo de Canalla, ¿no? Nosotros cubanos estamos metidos en un tiempo de canalla hace 55 años, Dios mío. Alguien me preguntó, ¿es la biografía del Tiempo de Canalla? No. La nuestra. No, nuestra, no. Son otros canallas. Son otros canallas, pero que nos han estado rodeando todo el tiempo. René Gómez Manzano, regresamos con él. Cada cual asume la responsabilidad por las ideas que transmiten estos documentos. En ellos se hacen análisis económicos, políticos y sociales de la situación actual del país. El 27 de junio de 1997, en La Habana, 4 disidentes firman el histórico documento La Patria es de Todos, en el cual se analiza la situación de la nación cubana. El texto finaliza con una frase que de por sí recoge el objetivo del mismo. Es mejor discutir soluciones ahora que enlutar la patria mañana. Los 4 autores del documento fueron condenados y llevados a prisión. Se nos notificó la sentencia y en esta sentencia se ratifica la decisión del Tribunal Provincial de sancionarnos a 3 años y medio a mí, 4 años a René
y a Bogner y 5 años a Vladimiro Roca. Nosotros somos opositores ahora. Cuando se suscribió este documento, ¿no? Ya los cubanos habíamos pasado por estas etapas en más de una ocasión. En 1961, cuando Girón pensábamos que estábamos a punto de regresar, después cuando la crisis de octubre nuevamente pensábamos que estábamos a punto de regresar, cuando el Mariel pensábamos que estaba a punto de regresar, y así sucesivamente. La caída del muro del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética también nos llenaron de esperanza a los cubanos. Y en 1997, cuando se suscribe este documento, todos pensábamos que de alguna manera teníamos que ponernos de acuerdo para tratar de que en Cuba cupiéramos todo porque estábamos a punto de regresar y que teníamos que tener un marco legal, un marco moral, ético, para de alguna manera zanjar nuestras diferencias. Las personas que suscribieron este documento fueron presas y ya han pasado muchos años de aquel documento y uno de ellos está aquí, por primera vez uno de ellos sale al exterior y está aquí con nosotros. René Gómez Manzano, para nosotros es un verdadero placer darte la bienvenida. Más de una vez en la cárcel. Y estoy seguro que cuando ustedes suscribieron este documento también pensaban, al igual que nosotros, que esto es solamente cuestión de tiempo en que nos podamos sentar todos los cubanos a tratar de zanjar nuestra diferencia, ¿no? Gracias a ti por la invitación. Y efectivamente sí, pensábamos que eso era lo que iba a suceder en aquel momento. ¿Por qué no sucedió? Bueno, situaciones que en realidad no hemos sido capaces de llegar plenamente al pueblo. Básicamente la ciudadanía sí sabe algo de lo que estamos haciendo, pero no participa, no se incorpora de una manera activa. El grueso de los ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, la opción principal que tienen en sus vidas es escapar de Cuba como de lugar. Ese es el objetivo fundamental, sobre todo entre la gente joven, aunque no solo entre los jóvenes. Tenemos que acostumbrarnos los cubanos a que ya el régimen castrista no solamente nos venció, sino que va a perdurar más allá de la vida de ellos. Bueno, yo no creo que podemos decir que nos haya vencido, ¿no? Por ahora está predominando, pero llegará su momento, llegará nuestro momento, yo estoy seguro de eso. ¿El postcastrismo cómo va a ser? ¿Con los castristas? ¿El postcastrismo nos va a poder incluir a nosotros con nuestras convicciones, con nuestros propósitos, con nuestras ideas políticas? ¿O el postcastrismo se parecerá mucho al castrismo, lo único que con cierto grado de libertades económicas? No, yo creo que el postcastrismo será un régimen democrático en el que los actuales castristas tendrán la posibilidad de participar, pero desde luego si se reciclan, como se han reciclado en toda Europa central y oriental, es decir, no con este régimen. ¿Se reciclan económicamente o políticamente? Porque yo creo que lo que ellos nos están pidiendo a nosotros es que nosotros nos reciclemos políticamente para poder participar de la reorganización económica del país, pero ellos políticamente yo no creo que se están reciclando, al contrario. La percepción que yo tengo desde afuera, René, es que ellos lo que se están es anclando en las posiciones más ortodoxas desde el punto de vista del discurso público, aunque privadamente estén haciendo, vendiendo el país a pedazos y con unos niveles de corrupción altísimos. Coincido contigo en que no se están reciclando, pero bueno, ya se reciclarán. ¿El planteamiento de la patria de todos sigue siendo, sigue estando tan vigente hoy como en 1997? Lamentablemente sí. Todo lo que se planteó allí pues sigue siendo una realidad, por desgracia, hoy en Cuba. ¿Cómo es que no se ha podido conformar un liderazgo cohesionado, colegiado, que de alguna manera enfrente al régimen con una sola voz? Lo hemos tratado en muchísimas ocasiones. Carlos Alberto estaba aquí hace solamente unos minutos. La plataforma democrática fue un camino para lograr ese propósito. Después Concilio también trató de alcanzar esa meta y así sucesivamente durante el transcurso de todos estos 55 años. Los cubanos hemos tratado de armar algo para poder enfrentarlo al castrismo y no ser nosotros opositores, sino oposición con mayúscula. ¿Por qué no se ha logrado? Ciertamente es una asignatura pendiente. Yo invitaría a todos los amigos oyentes a estar al tanto de las actividades de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACO, que está realizando una labor notable en prácticamente toda la geografía cubana. Y además de un proyecto unitario que a falta de un nombre concreto, pues lo estamos nombrando con una palabra martiana, que es juntarnos, ¿no? Es decir, juntarnos es la palabra de orden, partiendo de esta frase de Martí. Y bueno, estamos trabajando en este sentido.
están, digamos, en su fase incipiente, pero aspiramos a que por esta vía se logre que todos los opositores, o por lo menos la generalidad de los opositores cubanos, podamos coordinar nuestros esfuerzos de una manera más plena para lograr la democratización de nuestra patria. ¿Cuántas prisiones tú has sufrido, René? 2. ¿En qué te cambiaron? Bueno, cambiarme primero en leer muchísimo, porque bueno... Estoy hablando desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista espiritual, no, lo que me han fortalecido en mis convicciones, ¿no? Es decir, esta represión pues no ha cambiado, al igual que no ha cambiado a tantos hermanos de lucha que lo que hacen es reafirmarse en su vocación democrática. Ahí te estás viendo en un video de hace unos años atrás, ¿no? Estábamos viendo el video ahí. Y uno pregunta esto, ¿no? Porque sin lugar a dudas hay un costo emocional, un costo físico, un costo en todos estos 50 y pico de años, y sobre ustedes ha caído un peso muchísimo mayor, ¿no? Ustedes fueron singularizados y a ustedes se les reprimió de una manera muchísimo más puntual. ¿Ha valido la pena todo esto? Yo creo que sencillamente era necesario, y si volviera a estar en esa etapa lo haría de nuevo. Ciertamente es así. Por cierto, veo estas imágenes y yo digo, parecía joven en aquella época. Lo era, y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo, sobre todo la juventud de nada. Decía Mark Twain que toda persona joven, que es viejo es el que tenga 15 años más que uno, todos los demás son jovencitos. Así que despreocúpate de esa categoría, ¿no? René, ¿hacia dónde vamos como país? Algunas personas piensan que la nación se ha estado desmoronando y que la recuperación económica quizás se pueda dar, pero que los valores que una vez nos hicieron pensar como cubanos, sentir como cubanos, identificarnos como cubanos, se han ido desgajando de una manera tremendamente peligrosa, y que quizás podamos recuperar la geografía, probablemente la recuperemos, y probablemente podamos tener un país, pero el concepto de nación, que implica muchísimas más cosas, pues es muy difícil volver a recuperarlo. Hay algo de cierto en eso que dices. Pero bueno, yo invitaría a esas personas, digamos, que son pesimistas en este sentido, que contemplan este daño tremendo antropológico que le ha ocasionado el régimen a Cuba, que es un hecho cierto. Los invitaría a ver a estos cubanos que marchan al extranjero y que llegan al extranjero y que comienzan a labrarse una nueva vida. La forma en que emprendedora, en que lo hacen, todo lo que ellos logran. Yo creo que en ese sentido nuestros compatriotas aquí en el sur de la Florida, en otras partes del mundo, son un ejemplo que indica lo que es capaz de hacer el cubano. Te voy a hacer varias preguntas rápidas, que son temas que los cubanos manejamos aquí en el exilio. Me encantaría saber tu opinión, ¿no? Empecemos por el exilio. ¿Aporta de una manera positiva, o el exilio ha sido de alguna manera parte del problema en vez de la solución? No, el exilio es parte de la solución futura de Cuba, eso indudablemente. Ese es nuestro gran bastión, es precisamente toda esta comunidad cubana que vive en el exterior y que mantiene su cubanía a pesar de vivir en países tan desarrollados como los Estados Unidos y otros. ¿En Estados Unidos en relación a Cuba se deben levantar las restricciones, se deben mantener como están? Yo no estoy en contra de que se levanten las restricciones, pero no de manera unilateral. Obviamente eso tiene que ser en base a una negociación. ¿El embargo se debe negociar? Hillary Clinton acaba de hablar de eso. ¿El embargo se debe de negociar? Mientras si hay una negociación seria, no una ficción de una negociación para entonces levantarlo de hecho unilateralmente. Mientras se existe una verdadera negociación, yo creo que sí. En principio, yo no estoy en contra de eso. Se ha hablado mucho que el dinero que da los Estados Unidos a organizaciones del exilio ha servido para terminar tratando de controlarlos a ustedes de Miami, y que ustedes tengan un discurso oficialista que responde mucho más a las necesidades de Miami que a las realidades de Cuba. ¿Es verdad eso? No es cierto. Mantenemos nuestra autonomía, actuamos, colaboramos, nos identificamos con los compatriotas exiliados, pero la generalidad de las organizaciones radicadas aquí en el exilio respetan nuestra independencia. René, ¿cómo están tus compañeros? Bien, luchando, todos los mismos. ¿Cómo está Vladimiro? Un poco más viejo. Marta Beatriz, Vladimiro, ¿cómo está Borne? ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, bueno, todos más viejos, todos con problemas de salud, pero con el mismo batallando, ánimo. Con el mismo ánimo. Ha sido un placer. Yo he contado en muchas ocasiones que uno de los momentos más emocionantes de mi carrera periodística fue: yo trabajaba en Radio Martí cuando aquello, y sabíamos que venía el juicio de ustedes,
y planeamos una cobertura en que estaba participando Raúl Rivero y una serie de gente, la planeamos con anticipación y la represión que se ejerció aquel día fue realmente para mí algo que no podré olvidar nunca, porque los periodistas reportando el juicio de ustedes iban siendo detenidos unos tras otros. Hasta que el último periodista que logramos hablar con él nos dijo, ya yo soy el único que queda libre, y transmitiendo con nosotros entraron a detenerlo y se cerró toda comunicación de la cobertura del juicio que ustedes participaron, que tuvo repercusiones internacionales. Un verdadero placer y un honor tenerte aquí en el programa y muy agradecido por la lucha que ustedes han llevado y por el planteamiento de que que la patria es de todos. Ojalá que lo entendemos y lo empecemos a ejercer. O sea, en algún momento tendremos que identificarnos como cubanos y no como a favor de una postura política o en contra de ella. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Era un verdadero honor. Regresamos. No han habido problemas a través de, que vamos a decir que las personas que están manejando el proceso han cometido errores, sino hay un interés increíble de la comunidad a través de las cifras de los contratos, el volumen de los contratos, y hay algunos contratos que son de un valor bastante grande, ¿no? Y ha habido bastante competencia entre las compañías, y a ver esa competencia se ha hecho a través de trámites públicos y se ha discutido delante de la comisión. Nadie a mí me ha llevado la opinión o una opinión basada en algún tipo de información o algún tipo de comunicación que... Ok, este señor era Lester Sola. Lester Sola es el que está a cargo de la oficina de procurement y ustedes ya la están viendo ahí, Elaine de Valle, que la tenemos aquí en vivo y a todo color en el día de hoy. ¿Por qué Elaine estaba ahí? Porque Elaine empezó una investigación y se encontró con que había un cabildero que repetidamente había estado visitando la oficina. Elaine, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer. Cuéntame qué tenemos. A ver, para empezar caliente en el día de hoy. Bueno, ayer entrevistamos al señor Sola, que es el director de Procurement, o de Internal Services, pero lo más importante de ese departamento son las compras del condado, que tiene un presupuesto de $4 billones al año y que se gastan millones y billones de dólares en proyectos y en servicios. Entre estos son el proyecto de agua y alcantarillado, que fue hablado hace poco, que lo has hablado en el programa varias veces, que él dice que la razón por cual hubo problemas fue porque había mucho interés de las partes de las personas que querían el trabajo, porque las cifras son muy grandes. Eran 91 millones, que es uno de los proyectos más grandes que se da. Pero repetidamente quien estaba visitando era... Pero repetidamente, de acuerdo con una lista de las personas que van a la oficina del director, los únicos nombres aquí, en 5 páginas, son, menos 2 nombres, son Jorge Luis López y el partner del Pablo Acosta. Yo creo que Rafael García Toledo también sale un par de veces, pero están ahí todos los días, el 4 de febrero, el 5 de febrero, el 27 de febrero, el 5 de ¿Por qué estaban ahí? ¿A quién estaba representando? El 11 de marzo, el 18 de marzo. Estaban ahí representando lo del HEAT. No era, yo pensé que era lo del agua y alcantarillado, pero era lo del Miami Heat, lo de la propiedad de la harina, el acuerdo que se llegó esta semana, que básicamente le regala al HEAT unos $42 millones a través de 25 años. Es un acuerdo nuevo que se hizo supuestamente después que la comisión le había instruido al alcalde que negociara de nuevo el contrato, porque el contrato no nos había traído nada. Nos había traído $250,000 después de 14 años, que es un insulto. O sea, yo digo, mira, ellos dijeron, renegocia esto, pero lo que ellos creo que no sabían en ese momento, porque lo dijo Lester Sola ayer, es que ya el condado estaba renegociando con el Miami Heat y con el dueño. Hace 2 años. Entonces, mi pregunta que le hice a él, que me dijo que él no sabía, que le tenía que preguntar a ellos, es que por qué ellos vinieron hace 2 años a renegociar un contrato que para ellos era tan beneficioso.
El contrato... ¿Y qué es lo que tú crees? ¿Por qué tú crees que lo hicieron? Yo creo que lo hicieron porque sabían que lo que iba a venir en términos de dinero, que el Miami Heat iba a estar ganando mucho más dinero que en el pasado. Acuérdate, esto es como cualquier negocio, empiezas perdiendo dinero y tienes que recuperar, y entonces hay gastos para expandir, pero ya son varios años, ya están los teenage years, lo que yo le digo los puberty years, que tienen ya, ahora es cuando van a recolectar más dinero. Yo creo que la gente que trabaja en Miami Heat, que son muy inteligentes, que trabajan para el hombre más rico de la Florida, supieron esto, lo vieron viniendo y dijeron, mira, si vamos a tener que darle al condado 10 millones o 20 millones de la parte que les toca a ellos de nuestras ganancias, vamos a renegociar un contrato para pagarle, vamos a decirle que le vamos a pagar un millón. Este es el análisis que tú haces. Ese es el análisis que yo hago, pero lo hago hablando claro, con varias personas claro, y viendo la situación, que me parece que es raro. En vez de tener que darle el porciento que le toca, que puede que sea más de $1 millón, puede que sea mucho más dinero. Si hubieran seguido con un %, si hubieran seguido con el %, y ahora que están vigilando también, porque hacen la administración previa no se estaba vigilando los gastos que sí eran permisibles bajo contrato para que ellos pudieran como que esconder el dinero, gastar el dinero para no tener que darle el dinero al condado. Entonces no había reviso hasta hace poco, y ahora cuando hubo reviso es cuando ellos pudieron sacarle los $250,000. Si hubiera habido más reviso, quizás hubiera habido más. Porque yo hablé con Jorge Luis López hace solamente unos minutos y me dijo de que él, que sí, que él había estado visitando, como le muestran o sea, estos documentos. Y le dije, pero ¿por qué tú eres el único casi que aparece ahí? ¿No? Aparece como García Toledo un par de veces, creo, no sé, 2 o 3 veces. Sí. Pero Pablo y tú, tu socio, y tú son los que están ahí continuamente. Me dijo, lo que pasa es que nosotros somos probablemente de los pocos que firmamos. Mucha gente visita las oficinas de gobierno y no firman o no se inscriben, pero la conversación con Sola, pues se puede... Él dijo que absolutamente no, que todo el mundo que va a hablar con él de cualquier cosa o hablar con alguien en su equipo o su staff, tienen que inscribirse, aunque sea para hacer una pregunta. Exactamente. Por otra parte, nos enteramos en el día de hoy que, bueno, que cuál es la cantidad de que Emilio Estefan le pagaba al Miami Heat mensualmente. Casi nada, $150,000 mensuales. Y una de las cosas que uno se pregunta es por qué este restaurante termina, la renta de este restaurante termina yendo también para la American Airlines, para el Miami Heat, en vez de nosotros como condado poderlo rentar por cuenta nuestra, ¿no? Es parte de lo del contrato antiguo, que era muy beneficioso para los Heats y que no tenían una razón. Y no renegociaron esa parte. No renegociaron esa parte. Y Emilio ahora va a tener... no, hay muchas partes que no renegociaron, que yo creo que por el apuro de aprobar este contrato, perdieron muchas oportunidades los comisionados para asegurar unos términos mejores para los ciudadanos del condado. Efectivamente. Por otra parte, Jorge Luis López nos sale de las noticias en las últimas horas. No, Jorge Luis López se está reportando de que ha tenido dificultades con su amigo Carlos Jiménez. Y la razón, por lo menos la razón que se está manejando entre algunas personas muy cercanas pues a lo que pasa en el condado, tiene que ver con una compañía de renta de automóviles que se llama Lyft. Esta compañía está operando de manera ilegal, le han estado ya le han estado remolcando sus autos en las últimas horas. El miércoles y el jueves remolcaron 3 carros. Y algunos dicen de que el piso 29, cuando digo piso 29 digo la alcaldía, está dejando saber públicamente, y me mandaron una carta donde dice, nosotros le hemos notificado al señor Jorge Luis López que su cliente tiene que venir a negociar, más o menos en estos términos, estoy exagerando un poco, pero bueno, más o menos de que tiene que negociar y de que no pueden continuar de la misma manera y que se van a seguir remolcando los carros de Lyft. Eso lo harían en el caso de otro cliente. ¿Por qué no se comunicaron? ¿Por qué esa comunicación no fue al dueño de la compañía en vez de al cabildero? Yo creo que ya estará también, entro yo en el plano de la especulación. Sí. Yo creo que hay un deliberado intento en el piso 29, y en las personas que manejan el tema, de hacernos creer o de llevarnos a creer de que hay un distanciamiento entre Jorge Luis López. La percepción de que ahí no hay tanto amor como nosotros decimos. Exactamente. Ustedes están diciendo de que aquí hay un amor. Jorge Luis López acaba de conseguir el contrato de agua y alcantarillado. Jorge Luis López acaba de conseguir el contrato del Miami Heat. Alguna gente dice que él es el alcalde y no soy yo. Pues mire, el alcalde aquí soy yo y acabo de tener este problema con Jorge Luis López. Es lo que a mí me parece, sí. ¿No? Bueno, quizás esté equivocado. La lista de la oficina del alcalde, que también la tenemos, de los últimos 3 meses, Jorge
Jorge Luis también, Jorge Luis López es uno de los nombres que más aparece en todas las páginas varias veces, porque a mí casi me parece que él tiene un escritorio, una extensión ya ahí en el condado, está ahí tanto que debe poner la oficina de él ahí. Entre él y García Toledo, no se sabe quién está más ahí. Sí. Por otra parte, otro que estuvo en el día de hoy por allá fue Steven Ross, que es otro cabildero. Tengo entendido que se reunió con el alcalde. Yo estuve llamando a Mike Hernández, me llamó, lo llamé, no pudimos comunicarnos, pero me dice que tiene que ver con los Dolphins. Y eso me lo dijiste tú, yo estoy tratando de averiguar también, pero lo último yo creo que en vez de no pagar los taxes, ahora están diciendo que sí, ok, vamos a pagar los taxes, pero quieren cobrarle al condado una cantidad de dinero por cada evento. El problema con eso es que si dejamos que ellos lo hagan, entonces ¿dónde para eso? ¿Por qué entonces la autopista de Homestead no puede hacer lo mismo? ¿Por qué otros lugares que tienen conciertos y eventos no pudieran decirle también al condado, oye, nosotros traemos estos eventos que ayudan la economía, danos algo también para traer estos eventos, páganos? Yo creo que es muy peligroso empezar a pagar a entidades privadas para tener eventos de cuales ellos mismos benefician. Además, me parece que algo bien, y puede que sea la norma, pero me parece que precisamente la percepción es lo peor que hay en estos casos, ¿no? El alcalde, ¿por qué se tiene que reunir con Steven Ross si estaban hablando de esto? ¿Por qué no uno de los vicealcaldes no se reúne en este tema y cuando haya una negociación el alcalde empieza a manejarla? A mí me parece que el alcalde estar manejando estos temas con los cabilderos, sea Jorge Luis López, sea Rafael García Toledo, Steven Ross o quien sea, por lo menos se ve mal, no se ve bien. A mí me parece que esto lo deben empezar a manejar de otra manera. Es que debe de haber una reforma de la cabildería en el condado. Pero el problema es que los cabilderos lo que venden a los clientes es que ellos tienen el acceso a las personas, incluyendo el alcalde. El acceso más importante es al alcalde Jiménez. Exactamente. Por otra parte, quiero felicitar a Marco Rubio. Esto no tiene que ver con política local, pero quiero felicitarlo. Marco Rubio hace solamente unas semanas atrás presentó un proyecto de ley en el Senado que le estaba dando al VA, al Hospital de Veteranos, la posibilidad de despedir a las personas que no estaban haciendo bien su labor. Esto se estancó en el Senado. Bernie Sanders, que es el presidente de la Comisión de Veteranos, se impidió que se discutiera. Hubo una negociación entre McCain, el senador McCain y Bernie Sanders para adelantar esta propuesta de ley del senador Marco Rubio. En el día de ayer se aprobó y me parece que hay que felicitar al senador por su insistencia. El Bernie Sanders lo llamó a él personalmente para decirle necesitamos ahora tu cooperación y tu voto. Y nada, desde acá me parece que es importante porque este tema de los veteranos, por lo menos a mí me toca mucho y sé que a todos nos toca de una manera muy particular. Por otra parte, ahora sí regreso a algo que está sucediendo. Lo hablábamos antes del programa. Ustedes saben que está el tema de la marihuana medicinal, ¿no? Y que esto lo está promoviendo el abogado que le dio trabajo a Charlie durante muchísimos años. Este señor ya se ha gastado 4 millones de su dinero en promover este cambio constitucional y de la oficina de David Wasserman Schultz hicieron preguntas. Esto no está bien, la manera que está escrita. La respuesta del señor ha sido contundente. Ha dicho, yo no le doy un kilo más a los demócratas mientras David Wasserman Schultz sea la presidenta del partido. Es irrelevante, es irritante, es despreciable. Yo no había visto un ataque tan virulento. Y sobre todo que esto quizás pueda tener algunas consecuencias entre la relación de Charlie y la relación de Wasserman Schultz. ¿Qué tú crees? Yo creo que aquí hay un interés financiero, mucho dinero metido por aquí. Este hombre ya ha dado, como usted mismo dijo, 4 millones de dólares de su propio bolsillo para esta medida de marihuana. Muchos dicen que es una manera de traer los votos para que Chris tenga mejor oportunidad de ganar. Eso es inevitable, eso es verdad. Si van más personas para votar por la marihuana medicinal, van a votar por Charlie Crist. Sí. Entonces ese es el interés y yo creo que todo esto es una politiquería un poco sucia. Pues nada, la semana que viene vamos a estarle dando seguimiento nuevamente a Política al Cortadito con Elaine de Valle. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, regresamos en solamente unos segundos. Hoy es viernes, no es viernes social, pero vamos a despedir con un motivo de alegría, con algo de humorismo. Tenemos por acá a Wilber Mateo. Wilber Mateo es parte del grupo Los Quemados y ellos se dedican a hacer humor, rapeado y cualquier cantidad de cosas. Él es diseñador de computarizado, o sea, hace diseño de computación. Gracias por acompañarnos. ¿Cuándo ustedes comenzaron? Hace un año que nos dimos cuenta que la situación en Miami está un poco difícil. Y hay que hacer de todo. Hacemos fotografía, filme y también nos encanta la comedia. Entonces dijimos, vamos a hacer algo comediante, hacemos entrevistas en la calle con
¿sabes? Temas polémicos, cosas que nadie quiere responder. Entonces nosotros lo ponemos en la situación para que responda. ¿Cuántos videos tienen hasta el momento? Vamos a poner uno en solamente unos segundos que se llama ¿cómo? Estoy pasmado. Estoy pasmado. ¿Quiere decir que la cosa está? La cosa está mala. La cosa está malísima. Está mala. Exactamente. ¿Tienes otro trabajo? Tengo otro trabajo, se llama Real Talk. Salimos a la calle, hacemos entrevistas. Sí, bilingüe. Hacemos entrevistas. Una de las entrevistas es si te llevas una chica a la casa y la chica no es una chica, es un hombre. ¿Qué harías en esa situación? A uno de los camarógrafos aquí le pasó en una ocasión. ¿Sí? Te puede contar lo que le sucedió. Así que ahora después cuando terminemos el programa, tú lo puedes entrevistar. Después le preguntamos. Y te va a decir lo que le pasó. Después le preguntamos. No fue él. No vamos a decir el nombre porque eso fue un lío. Muchísimas gracias, Wilber. Se nos acaba el tiempo, pero hemos querido tener unos minutos acá porque sin lugar a dudas hace falta un poco de humor y ustedes lo traen y muy bueno. Así que muchísimos éxitos y adelante. Muchas gracias a ti. Mucho triunfo. Bueno, pues nosotros se acaba el tiempo. Regresamos el lunes, Dios mediante, a la misma hora. Tengan todos ustedes muy buen fin de semana. Que Dios nos acompañe a todos. Lo dejo con María Elvira, que empieza a trabajar en solamente unos segundos. María Julia, nos fuimos. ¿Y ¿cómo se llama la canción? Pasmado. Estás pasmado. Estoy pasmado. Estoy pasmado. O sea, pasmado quiere decir que ya estás tirado, que no hay nadie, nadie te carga. Vamos a verla. Muy buenas noches. Yo, que me estoy volviendo loco porque solamente pienso en ganarme la loto. Mira, yo tengo los zapatos medio rotos, pero socio sin un kilo formo tremendo burro. Estoy pasmao, en el bolsillo, pasmao, sencillo, pasmao, en el calzoncillo, pasmao, estoy pasmao, tengo un kilo en el bolsillo, pasmao, mira que me he visto sencillo, pasmao, hueco en el calzoncillo, pasmao. Por todos lados, en este país ya todo está inventado. Todos los trabajos a mí me han botado. Mami, estoy pasmado, buscando el billete por todos lados. En este país ya todo está inventado. Todos los trabajos a mí me han botado. Estoy manejando a ver que me choca, pa' irme a comprar a Pulguero 2 palocas, echarme una coba, buscarme una loca, llevarla pa' motel y formar el toga. Estoy pasmado. Mira, pero acepto donaciones, lo mismo un par de kilos que un par de pantalones.